La UNAM informó que presentó denuncias ante las Procuradurías de la Ciudad de México y el Estado de México para que investiguen la supuesta agresión a una alumna del CCH en Naucalpan ocurrido el viernes pasado. La máxima casa de estudios expresó que se exploraron las bases de datos de la institución en búsqueda de alguna estudiante que pudiera ser identificada con el nombre de la supuesta lesionada. En aquellos casos donde hubo coincidencia con el primer nombre que en redes sociales se mencionaba, se estableció comunicación con las propias alumnas o con sus familias y todas se encontraron en buen estado de salud y negaron haber sido agredidas. Ante esto y la desinformación que se ha generado, se decidió presentar las denuncias, ya que las diferentes versiones son confusas e incluso incurren en contradicciones respecto al caso. También le informo que en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a la altura del Centro Cultural Universitario, personal de vigilancia de la UNAM encontró el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona de sexo masculino. Se dio aviso ayer a la agencia del Ministerio Público, quien realizó las diligencias correspondientes.